También contarte que esta joven turista de 23 años, esta chica de 23 años, hablo de Sofía de Bries, que desapareció mientras practicaba buceo en aguas del mar de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, sigue siendo intensamente buscada desde el día lunes por efectivos de la prefectura. De acuerdo con fuentes oficiales, se trata de una mujer de 23 años, oriunda de Villa Ballester, creo que vivía en La Reja también, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Bueno, esta chica viajaba a bordo de una embarcación de la empresa Friedwing Patagonia, junto a otras 6 personas, incluido su novio. Según los primeros datos, la turista desapareció durante una inmersión de buceo recreativo en aguas del Golfo Nuevo. El operativo se concentra en la zona de Punta Cuevas y abarca el área del parque submarino Hyun-Yu 809. ¿Qué es esto? Esto es un barco que se había hundido en 17, que deciden, ahora me lo va a contar con quien vamos a hablar, probablemente tenga más información que yo. Este barco chino hundido, capturado por la prefectura naval de aquel momento, fue usado, luego de ser hundido, como atracción, por decirlo de alguna manera, entre comillas, para que buzos puedan tener allí una práctica. La joven, Sofía, integraba un grupo de 4 que participaba de la expedición organizada por esta empresa que, en realidad, también buscaban la certificación de una nueva escala de buceo, por decirlo de alguna manera. A ver, según informaron los responsables de la actividad, la ausencia de la turista se advirtió al concluir la práctica, cuando solo 3 de los buceadores retornaron a la superficie. El hecho fue informado de inmediato a las autoridades, lo que activó los protocolos de emergencia. Y lo que todos queremos saber, necesitamos conocer, digo, ¿qué se debe tener en cuenta en este caso para practicar buceo? Porque obviamente uno que es absolutamente novato, digo, se dan situaciones cuando viajás a, por ejemplo, el Caribe, ¿no? Que tenés una especie de paquete turístico que te vende el buceo, te dan clase. ¿Qué tenés que saber? ¿Qué no tenés que saber? Para eso vamos a charlar con Darío Neu. Él es profesor de buceo y director de la Escuela Argentina de Buceo. Primero, para que nos eche un manto de claridad, o por lo menos lo que pudo ir sabiendo a través de estos días de la intensa búsqueda de Sofía, y después meternos un cachitito más en el buceo como práctica deportiva en sí. Darío, soy Pablo Sigliuti, te agradezco me puedas atender. Bueno, está un poco planteado el tema, ¿no? Primero, darte obviamente los buenos días, y después, ¿qué pudo haber sucedido en esta inmersión donde suben 3 de los 4 de buzos que habían bajado a expedicionar este barco hundido? Y después, digo, ¿qué hay que saber y cómo hay que estar atento, ¿no? Ante cualquier imprevisto que pueda surgir? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien. Bueno, lamentablemente nuestra comunicación no es para una actividad tan maravillosa como el buceo en sí, sino un Lamentablemente. incidente producido a partir de esta actividad. Mm, Ojalá sean otras las instancias en las que podamos hablar del buceo mm. maravillosamente, ¿no? Por supuesto, y Pero vamos a quedar en línea, porque es un deporte que es muy lindo practicarlo, porque hay que tener en cuenta un montón de cosas que la vamos a aclarar después. Primero me gustaría tener tu impresión respecto de este accidente, de esta, no sé, digo, puede haber negligencia, eso lo sabrás más vos que yo, por supuesto. principalmente en esta circunstancia en particular faltan una cantidad de datos Mm, importantes para los cuales nosotros podríamos tener ahí un resultado o poder saber cuáles son las instancias que llevaron a que esto sea una situación tan dramática. mm, Verdaderamente la actividad tiene una cantidad de protocolos y condiciones de seguridad que hacen que sea de las actividades más seguras
del mundo. De hecho, porque esos protocolos permiten una cierta disciplina, una conducta dentro del agua, esa necesidad, digamos, de poder respirar, que es contra natura utilizando un equipo para que esto tenga una condición de una actividad que pueda ser recreativa, hay que Ujú. formarse y hay que saber. Obviamente que esta práctica donde ellos ingresaron tiene una profundidad o un lugar donde deberían tener los cuidados necesarios para esa práctica. Y Ujú. obviamente deberían tenerlo porque la profundidad donde fueron o el lugar que fueron requería una experiencia previa. Mm. No, todo esto que estamos hablando es en condiciones de suposición, pero hay algunas cosas en concreto que no llegaron a ese punto de esa inmersión sin los conocimientos básicos. No Mm. quiere decir que esto de ninguna manera puede haber sido un bautismo o como algunas de las cosas que se han comentado. Mm. Ellos deberían tener un conocimiento previo, por lo menos para poder llegar a esa profundidad. Claro, El tengo desarrollo, entendido, Darío, que estaban buscando como subir de nivel en el buceo, ¿no? Digo, es como perfecto. pasar de año en la secundaria, por decirlo en un lenguaje más común. Sí, perfecto. De hecho, hay categorías de buceo y depende las certificadoras internacionales, llevan diferentes nombres. Entre algunos casos llaman primera estrella, que sería el primer nivel, en otros casos se llama open water, Ujú. que es el inicio en la apertura para poder bucear. Pero todas estas categorías requieren una cantidad de inmersiones posteriores a esa profundidad o a esas prácticas luego de haber terminado ese primer nivel para poder adquirir el segundo nivel de conocimiento. Un poco utilizando tu ejemplo, pasar del primer grado al segundo grado. Mm. Y cada Bien. uno de estos requiere la información anterior, digamos. Mm. Nadie pasa a una segunda categoría sin haber pasado las instancias de todos los conocimientos anteriores. Esto Mm. es, digamos, se va sabiendo las tablas, digamos así, de multiplicar acorde utilizando los conocimientos anteriores, Claro, claro. utilizando el concepto de colegio, ¿no? Mm. Digamos así. A ver, yo no tengo muy claro a qué profundidad está este barco chino Bien, hundido que se usa como, sí. bueno, no sé cómo es el nombre Se concretamente, llama pero parque marino. bien, parque marino, ahí está, Parque marino perfecto. subacuático. Bien, Eso lo que ¿dónde los tiene que... buzos pueden entrar en ese barco, no? ¿Hundido, Bien. Darío? Las características de los barcos que se utilizan para armar estos parques Ajá, marinos, que permiten que la flora y la fauna se forme y también genera una atracción turística subacuática, en este caso del buceo, ajá. sabiendo que el área de Madryn también es uno de los puntos de mayor atracción del buceo en la Argentina, digamos, es como la cuna del buceo, por consiguiente eso fomentó esa actividad. Para Ajá. que esos barcos se puedan sumergir, pre- previamente tienen un reacondicionamiento y llamémoslo, un lavado. Esos barcos están libres de petróleo, de limpieza, no hay aperturas donde pudieran entrar que sean pequeñas, o Ajá. si las tuviera, están marcadas, señalizadas o están bloqueadas para que no exista el acceso de gente, de buceadores, sin un previo conocimiento. Ujú. Entonces, estas embarcaciones que por lo general tienen como las puertas abiertas, son libres de luz, donde se puede ver un acceso y es muy fácil ver la próxima salida o volver sobre sí mismo. Quiero decir que no son barcos cerrados, ni que son barcos donde la penetración de eso se hace con oscuridad. Es Mm. probable que pueda haber algún barco que tenga esas características, pero normalmente los parques marinos se utilizan este criterio que te acabo de comentar. Mm. A ver, me cuesta entender cómo es un poco la práctica dentro de este barco con respecto a la visibilidad, por ejemplo. Digo, me parece que es un tema importante. Yo no sé si las Sí, aguas en Puerto Madryn son tan claras como
En el Caribe, por decirlo. La verdad que fui a Perfecto. Puerto Madryn hace muchos años, pero no lo recuerdo. Digo, ¿puede perderse un buzo, por ejemplo, dentro del barco si es que se termina confirmando que la chica entra al barco y finalmente no sale? Porque salen tres, la cuarta, Sofía, queda como relegada y a partir de allí la declaración del novio que dice, tuvimos un accidente. ¿Qué accidente puede haber? ¿Se pudo haber enganchado, por ejemplo, en algún fierro? Vos me decís que no, pero digo que todo esto se cuida, ¿no? Como para que no haya este Perfecto. tipo de incidentes, ¿no? Que puede costarle la vida, por Bien. supuesto. Acá te voy contestando un poco en partes de lo que me Sí, estuviste claro, claro. preguntando. Acá en Puerto Madryn tenemos, digamos, la posibilidad de hacer la práctica por fauna, por cierta claridad, por cierta temperatura del agua, que obviamente es mucho más baja que en otros lugares más caribeños. Y la Ujú. visibilidad puede llegar a tener entre 8, 10 metros en los días de mayor visibilidad. Luminosidad. Ajá. Bien. De visibilidad y tiene que ver también con la profundidad a la que está. Cuando uno está a menos profundidad en aguas que tienen cierta claridad, la visibilidad es mayor porque el alcance de la luz solar ilumina desde afuera de otra forma. Pero por otro lado, también el agua tiene ciertas partículas que hacen dificultosa la visibilidad en forma horizontal, digamos, ver Ujú. hacia adelante. Muchas veces estas embarcaciones, si hubiera habido esa penetración, es posible que tenga algún sedimento dentro del barco. Si ellos Ajá. penetraron dentro del sedimento, dentro del barco y se levantó el sedimento, la Ujú. visibilidad disminuiría. ¿Ok? Mm. Entonces, hay un montón de factores que también tienen que ver con, no solamente con la utilización y el manejo de los equipos, que puede ser eficiente, pero también hay una carga emocional sobre cuando se pierde la visibilidad. Ujú. Entonces, en la suposición que podía haber habido eso, obviamente que con pérdida de visibilidad puede haberse perdido de vista un compañero. ¿Sí? Cosa que en algunos casos normalmente uno está tan próximo como para no perderse. Eh, Es complicado esto, ¿no? Digo en la práctica, porque la sensación de ahogo que generalmente todos hemos tenido en algún momento, en Darío, uno lo que busca es automáticamente, a ver, ¿cómo explicarlo? Tratar de salvarse de esa situación, ¿no? Y en un momento Bien, en el que se está a tantos metros abajo del mar, también imagino que ante un eventual accidente, como relataba el novio de Sofía, lo primero que hace el novio de Sofía es tratar, digo, no sin descuidar a su pareja, pero busca, no sé, tratar de salir a preserva. flote para respirar. No sé cómo Bien, explicártelo en el lenguaje que manejan bien. ustedes, ¿no? Porque, Quiero comentarte una cosa importante en relación a los sí, equipos y en relación a la actividad en sí. sí, Nosotros utilizamos unos equipos que primero, cuando hablamos anteriormente de la temperatura, sí, neutralizaríamos la baja temperatura con unos trajes isotérmicos, lo que se llaman trajes de neopren. Habitualmente hay otros tipos, pero más que nada hablemos de trajes de neopren, que es más fácil conocerlo. sí. Eso hace que la temperatura la neutralicemos. Utilizamos tantos milímetros como tan fría esté el agua y de esa forma nos abrigamos como si nos pusiéramos una remera o un suéter y una campera. Bien, Bien, entonces la temperatura de alguna forma logramos compensarla con la temperatura del cuerpo y el agua. Bien, después se utiliza un tanque que contiene en su interior, en la mayoría de los casos y seguramente en este caso, aire comprimido, que es aire ambiental apretado, bien, filtrado y metido dentro de un tanque. Ese tanque que aprieta el aire a una presión elevada, que son 200 atmósferas, esas 200 atmósferas permiten liberar lentamente a demanda por un equipo que regula la presión interna, se llama regulador, y que es el que utiliza para poder respirar. bien. Ese regulador regula contra el tanque una partecita que se llama primera etapa y una
una que va en la boca, que es la que vemos siempre, que tiene como si fuera groseramente hablemos de un alfajor dentro de, Sí, cerca de sí, la sí, sí, boca, claro. y con eso lo que hacemos con eso es succionar y pedirle aire al tanque vía estos sistemas y dar flujo de aire a la boca a demanda. Bien. Por consiguiente, ahí tenemos garantizada la cantidad de aire a lo largo del buceo. Por otro lado, los equipos no, si tuvieran alguna complicación de algún tipo, los equipos no restan o no cortan el aire. Por lo general, los flujos aumentan. O sea que si nosotros podríamos perder aire, pero en muy raras circunstancias, se podría quedar sin aire el Ujú. botellón si tuviera aire en su interior, producto de que el aparato fallara. Quiero decir que Ajá. tenemos en el 99,9 de las situaciones flujo de aire que podemos demandar a partir de ese Ajá. regulador. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, con ese flujo de aire, cualquiera que aprenda a respirar por la boca, que obviamente lo deben haber tenido porque para llegar a querer subir de categoría tienen que haber adquirido ese conocimiento previo. Bien, Por bien. consiguiente, van a tomar aire por la boca y van a tener la cantidad demandada que quieran de aire, ¿sí? Ahí no importa la profundidad que esté, siempre va a tener diferencia de aire o cantidad de aire que lo tenga. Por consiguiente, falta de aire no va a tener. Por otro lado, también hay una cosa interesante a saber, que hay instrumental que permite saber cuánto aire tiene el botellón. Porque de la misma forma que nosotros vamos con el auto y vemos en algún momento que se prende la lucecita roja, que es que estamos en reserva, vamos viendo la aguja que se va acercando a la reserva, bueno, también hay determinados protocolos que indican que nosotros debemos estar iniciando el inicio de la inmersión, digamos, el ascenso, el fin de la inmersión, digamos, el ascenso, una vez que esa aguja nos marque una cantidad de aire. A veces son 70 bares, ¿no? 70 atmósferas, 50, depende las condiciones que estén, y llegar a la superficie con la reserva en casos mínimos. Por consiguiente, tenemos control del aire y podemos, por protocolo, saber en qué momento estar. O sea que aire, aire y suministro vamos a tener, Claro, ¿sí? claro, ahí está. Eh, Digo, imagino igual que, digo, de los primeros consejos que dan ustedes, que son profesionales de esto, a gente que está iniciando, es usar más la cabeza que el cuerpo, porque digo, hay que estar pensando permanentemente todas las indicaciones que ustedes dan Bien, respecto de lo que pasa una vez que se hace la inmersión, ¿no? Ahí, digamos, en la absolutamente. inmersión es donde, como se dice, se ven bueno, a los profesionales o no, ya con la experiencia adquirida. Una cosa importante a saber es que primero es importante un poco lo que acabas de decir, porque hay que romper esa barrera de Claro. que uno está, hay que poder entender que uno está sumergido agua alrededor de nuestro cuerpo y tenemos un aparato que nos da aire a presión seco y entre comillas más puro que la que tenemos afuera. Por Mm, consiguiente, hay que romper ese mecanismo de que no puedo hacerlo. Eso se logra con mucha facilidad al que tenga intención o le guste la actividad en sí. Es muy simple de romper porque se hacen prácticas en una pileta, se mm, hacen en lugares contenidos inicialmente. No es que estas prácticas o cuando uno se empieza a familiarizar con el equipo o rompe esta barrera de que no puedo respirar abajo del agua, lo hace en medios hostiles. Al contrario, se hace en lugares donde una vez que se simuló todas las actividades de buceo, se simularon las prácticas y se empezó a minimizar este pensamiento de que no podemos respirar, se hace muy fácil. De hecho, el buceo es una actividad muy simple, muy fácil, se requiere la voluntad de hacerlo y relajar para que, digamos, la actividad nos entre en un cuadro de normalidad. mm, ¿Sí? está muy bien. Eh, Eh, por otro, sí, no, no, quería discúlpame. preguntarte en un caso de
estrés, ya y terminar y agradecerte, nos hemos pasado el tiempo, pero son preguntas que nos pueden aclarar un montón. Digamos, en caso de un estrés o de un ataque de pánico que quizás un buzo profesional, imagino, también puede llegar a surgir. A ver, la pregunta es, si yo me saco la boquilla de la Boca. de la boca, claro, boquilla de la boca que me transporta o que me suministra de aire, o de las Sí. narices o la máscara, ¿cuánto tiempo real tengo para emerger a superficie, por supuesto, sin Superficie. estar con esa boquilla? Digo, depende la cantidad de metros en la que esté, obviamente, nadando bajo el mar, pero ¿cuánto tiempo puedo durar sin la asistencia de aire, Darío? Mira, eso es absolutamente relativo. De Bien, hecho, no debería. Si ocurriría eso, sería importante que, por eso una de las reglas que nosotros hablamos inicialmente de que el buceo está protocolizado y que hay determinadas condiciones al llegar, el buceo es una actividad que su primera regla del buceo es no bucear solo. En lo deportivo, ¿no? bien. No bucear solo. Y ese no bucear solo tiene que ver con la asistencia del compañero. Ajá, Uno que tiene 30 años de buceo y quien empezó hace 10 días, necesitamos esa misma asistencia. Yo no ajá, bucearía solo, aunque tenga experiencia y muchos años de buceo, bucearía con alguien que me haría la asistencia. Digamos, eso es lo que genera esa comunión de la actividad. ¿Por ajá, qué? Porque si ocurre esta situación, puede asistir. De hecho, técnicas que se aprenden desde el primer nivel son la de compartir este regulador, y de hecho, por otro lado, tenemos un regulador redundante que se ujú, llama Octopus, que es una manguera con una boquilla exactamente igual que la que está respirando el buceador, ¿sí? ujú. El que tiene ese equipo, el que le va a dar a su compañero para poder respirar. Que en algunos casos la manguera esta es más larga para que pueda alcanzar a otro compañero y poderlo asistir. O sea Ajá. que estas situaciones con práctica y conocimiento se pueden solucionar. Claro. Darío, Por otro vos lado, conocías hay un el... factor, No, no, perdóname, termina porque es muy interesante lo que me estás contando. hay un factor emocional que obviamente una cosa que está muy, digamos, maltratada, que es la palabra miedo. Verdaderamente el que una persona tenga miedo no quiere decir que esa circunstancia sea negativa, al contrario, el tener miedo implica estar alerta, estar en otra Mm, situación, pero permite la resolución. Cuando pasa al pánico o una situación de estrés elevada o de alguna situación, ya se pierde la característica de coherencia en las actitudes. mm, Por consiguiente, en estos casos, muchas veces puede ser que no vaya a la asistencia de su compañero o que claro, su compañero no llegue a poder claro. ayudar en esa circunstancia en particular. Qué Y terrible. si implica esa subida rápidamente, hay un detalle que no nombramos, es que nosotros respiramos aire a presión que sale del botellón, pero nosotros respiramos aire con presión que ejerce el agua sobre nosotros. Por consiguiente, ese aire que nosotros estamos respirando, esos gases ingresan al cuerpo en un determinado tamaño, y cuando regresamos a la superficie recuperan la presión que deberían tener inicialmente. Por Mm. consiguiente, no sé si supiste que 3 de las personas que estuvieron acompañando a la víctima, que fueron en su rescate, sufrieron algunos inconvenientes de los cuales tuvieron que atenderlo en una cámara de Mm. descompresión, una cámara de recompresión. Ajá. ¿Y Por consiguiente, esto por qué habría sido? Porque digo, que tres de las personas que se sumergieron tuvieron esta situación. Sofía, digo, desaparecida, algo no anduvo, Darío. no, estas 3 personas esta situación se presentó, según la información que he recibido, ocurrió para su rescate, porque para terminar de aclarar un poco lo anterior que va a justificar esto que estamos A ver. hablando. Cuando uno está dentro del agua hay una cantidad de gas
que se acumula, que se absorbe en los tejidos por estar a mayor presión. Cada vez, cada 10 metros que nosotros descendemos, duplicamos la presión de arriba. Digamos, a 10 metros tenemos el doble, a 20 tendremos el triple. Entonces, vamos aumentando 1 kilogramo por centímetro cuadrado, una cantidad de presión cada 10 metros que metemos. Por consiguiente, ese gas que está dentro debe eliminarse lentamente para que recupere la presión. De la misma forma que nosotros, si tenemos alguna gaseosa que está batida, no abrimos rápidamente la tapa, sino que la abrimos lentamente. ¿Ok? Y eso permite que uno regrese a la superficie sin inconveniente. Eso, por un lado, cuando vos decías de que puede regresar a la superficie, podría regresar, pero en muchos de los casos requiere una atención médica posterior. Depende la profundidad que estuvieron y el tiempo en el que permanecieron. Y esta gente, volviendo al tema de estos que se accidentaron, fueron principalmente porque fueron a la búsqueda y excedieron su tiempo de inmersión a esa profundidad, donde no podrían haber regresado sin haber eliminado dentro del agua, que se llaman paradas de descompresión, la cantidad de gas excedida que tuvieron, que es un gas que es el nitrógeno, que se forma parte del aire, y que deberían haberlo eliminado dentro del agua. Obviamente, esta gente que lo hizo y que ocurrió estas circunstancias fueron en circunstancias extremas de la necesidad de recuperar con los tiempos con vida a Sofía. Por consiguiente, no hubo una, entre comillas, una impericia, sino hubo una necesidad de urgencia en la búsqueda de la desaparecida dentro del agua. Tengo que hacerte una pregunta también desde lo vivido y visto en películas, Darío. Quizás te parezca poco profesional, pero desconozco absolutamente el tema. Digo, ¿hay alguna mínima posibilidad, digo, que Sofía pueda ser aún hallada con vida? Digo, quizás, yo no sé si en el barco hundido hay algún lugar donde no entre el agua, donde haya alguna pequeña cámara de aire, que la propia correntada la pudo haber sacado hacia un lugar de la costa que no ha sido revisado, o prácticamente es nula esa posibilidad. Mira, vamos a ir desde el lado lo más positivo posible. La situación es altamente compleja y hay un montón de factores que van en contra de la supervivencia. Entre uno de esos, si ella se encontraba bajo el agua, hay un factor de falta de aire y en este tiempo el consumo del botellón está más que en cero, ¿ok? Si hubiera sido así. Uno por ese lado. Si hubiera estado en superficie, también hay factores de temperatura que tiene el agua y que también generarían factores de hipotermia que serían complejos con eso. Pero, digamos, sabemos que existen milagros, también sabemos que hay esperanza siempre hasta último momento para que esto ocurra, que el porcentaje de posibilidad es bajo, es bajísimo, pero no quiere decir que no podamos tener un pequeño gramo de fe que pueda existir alguna situación en la cual justifique todo esto y que la podamos encontrar con vida. Ojalá, ojalá así sea. Darío, te agradezco muchísimo. Me has aclarado un montón de cosas, casi el 99,9% de las dudas que uno tiene cuando justamente necesita cubrir este tipo de eventos que son extraordinarios, que no es común, que es real, que es un deporte que es muy lindo y que lamentablemente, digo, se pone de moda cuando, o por lo menos en los medios, esto quiero aclararlo, por lo menos en los medios, cuando suceden este tipo de situaciones que son desgracias. A partir de ahora me parece que va a ser interesante que ustedes también en las redes y demás, imagino que lo hacen. Insisto, yo no puse el foco nunca en el buceo porque no sabía qué podía suceder. Digo, se haya o sirva de ejemplo este caso para poder tener conciencia de este deporte que es muy lindo, que la gente lo disfruta, pero que en muchas ocasiones, muchas veces se
pensamos que es tirarse con un tanque de aire y listo, y nada más. Y no es así de fácil, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho el llamado y que pueda haberles servido. Mm, Y como es importantísimo que sepan que la actividad es altamente segura y mm, que tiene una cantidad de situaciones en las cuales generan muchísima calidad de vida. mm, Estas circunstancias no deberían opacar en absoluto tal el cual. brillo que tiene esta actividad. Te mando un Nuevamente, abrazo. Pablo, te agradezco Yo también, muchísimo. Darío. Yo también y estamos en Hasta contacto. luego. Un abrazo enorme. Darío Neu, director de la Escuela Argentina de Buceo, que nos, bueno, echaba un manto de claridad ante esta situación tan terrible que tiene que ver justamente con la desaparición de Sofía, esta joven de 23 años que en Puerto Madryn fue a hacer una experiencia, también una especie de paso más en el curso de buceo y lamentablemente no se sabe absolutamente nada. Lo está buscando prefectura, lo está buscando, por supuesto, el cuerpo también de buzos de bomberos de allí de Puerto Madryn, hay helicópteros, hay muchos barcos que están dedicados, barcos, lanchas, dedicados a encontrar a esta joven que estaría en la zona de este barco chino hundido en 2017. Se supone que va a ser hallada o por lo menos que estaría en esa zona.